Página 70. Envidia de la maternidad experimentada por el hombre. Se considera que al comprobar la escasa influencia que posee en la formación de seres vivos, dirige todo su empeño hacia la productividad cultural, como una manera de compensar su envidia por el útero. Curiosamente, el mismo fenómeno que en la mujer adquiere repercusiones tan negativas, envidia del pene, sensación de inferioridad, etc., lleva al hombre a través de lo equivalente, envidia del útero, a creaciones tan valiosas y afortunadas a la vez que a su autorrealización. Cumpliendo con el primer rasgo definido por Ellis, mayor afectabilidad, la mujer, a diferencia del hombre, posee una mayor dependencia y vulnerabilidad con respecto a su sistema hormonal. La caída en la producción de estrógenos que se producen regularmente antes de la menstruación, poco antes del parto y durante la menopausia, le provoca sentimientos negativos y desvalorización de su propia imagen, además de ansiedad, depresión e irritabilidad. La llegada del climaterio coincide con la aparición de diversos síntomas psicológicos y psicosomáticos. Extremada sensibilidad emocional con crisis de llanto, depresión, desorientación, confusión, falta de concentración, irritabilidad, cefalalgias, mareos y palpitaciones. En algunas ocasiones se vuelven intolerantes, ansiosas e hipocondríacas. De este modo, los altos niveles de estrógeno se corresponden con actitudes mentales y emocionales positivas, y los bajos con emociones negativas. Este fenómeno no afecta por igual al hombre, ya que la disminución de la testosterona se verifica de un modo muy lento y gradual. En esto, como en página 71, todos los aspectos que sea posible analizar con respecto a la mujer, se manifiesta claramente la precariedad de su equilibrio psíquico y biológico, siendo, sin embargo, más resistente que el varón a los grandes trastornos. Theodore Reik comenta que las personas menoscabadas por la naturaleza en su componente físico, a menudo se comportan como si el mundo les debiera alguna compensación o dispensa, se refiere a la carencia de pene en la mujer. Creyendo que la naturaleza las ha colocado en desventaja al hacer las mujeres, privándolas de los envidiados genitales masculinos, el mundo se divide, en su pensamiento inconsciente, en dos partes: los que tienen y los que no tienen. De allí nace la convicción de que el sexo masculino les debe muchas cosas, estando obligado a proporcionárselas. En relación a sí misma, la mujer presenta una gran ambivalencia, ya que por una parte admira al hombre y por otra lo desprecia y envidia. Es así como interioriza los valores masculinos, pero simultáneamente lucha contra ellos. Valora y desprecia su propia femineidad al mismo tiempo. Debido a la rabia y envidia que siente contra el hombre, pervierte su condición pasiva, una de las principales características femeninas, abusando de su debilidad con el propósito de cobrarse lo que el hombre supuestamente le debe. La explotación de su debilidad, más supuesta que verídica, con el objeto de dominar y controlar al hombre para que éste la proteja y mantenga, compensándola de su carencia, liquida automáticamente sus propias posibilidades de desarrollo. Página 72. Ocurre a la mujer uno de dos posibles fenómenos bien definidos. O lucha contra su propia condición de mujer abjurando de su femineidad al imitar roles masculinos, o bien pervierte su condición pasiva para usarla como arma de dominio, manejo y control. Al reflexionar en las expectativas propias de cada sexo en lo que se refiere al éxito y la felicidad, veremos claramente que el hombre emerge como un ser en continua expansión en cuanto al empuje que despliega para alcanzar sus metas. Puede fracasar o triunfar, pero continuamente procura alcanzar su autorrealización. Su energía psíquica se mantiene constantemente fluyendo hacia el logro de sus fines. En el caso de la mujer, la situación es muy diferente, ya que la tónica dominante de su vida es la pasividad y la frustración. Su desencanto se inicia con su inferioridad genital y se refuerza por la educación, que es considerablemente más represiva que la empleada con el varón, ya que desde un comienzo se le inculca la noción de debilidad y necesidad de protección. Es así como las opciones de la mujer en la vida se encuentran considerablemente disminuidas al compararlas con las del hombre. Esto corresponde a una situación externa e interna, vale decir, que esta limitación de oportunidades está introyectada en ella como algo natural, por lo que no le cabe otra cosa que resignarse a este hecho y conformarse con aquellas funciones definidas como esencialmente femeninas por la tradición y que indefectiblemente se circunscriben a la maternidad y el hogar. La represión de los impulsos eróticos que en el hombre permanecen fluyendo más libremente, Provo. Página 73. K diferencias marcadas en el desarrollo de su personalidad. Una de las más importantes se refiere al narcisismo femenino, que marcha por un camino muy diferente al masculino. En efecto, en circunstancias que en el varón adquiere la forma de un mecanismo destinado a realzar o simular valores propios de la masculinidad, en la mujer entraña una fijación y detención a un nivel infantil oral, lo que se traduce, naturalmente, en inmadurez. De este hecho proviene la constante identificación que se lleva a cabo entre infantilismo, belleza, y femineidad, como si esta última cualidad se fuera perdiendo con los años, cuando en verdad, debiera acaecer absolutamente lo contrario. Este prejuicio proviene del absoluto desconocimiento de qué es realmente la femineidad, centrando y haciendo depender, erróneamente, este atributo de los altos niveles de estrógenos. Si bien la fijación infantil representa un serio obstáculo para alcanzar la madurez individual, por otro lado involucra ventajas desde el punto de vista de las pautas que normalmente rigen el atractivo erótico. La mujer niña, por inmadura que sea, aumenta a los ojos del varón su relevancia erótica, ya que se cree que el rol erótico se torna irrelevante cuando se van perdiendo los atributos juveniles. Pareciera ser que a medida que aumenta en edad, la mujer fuera desexualizándose, tal como si existieran únicamente dos tipos de mujeres: la niña y la señora. La primera, supuestamente muy femenina, y la segunda, más identificada como ser humano que como mujer. Esta situación es la que empuja al sexo femenino a caracterizarse lo más infantilmente posible, externa e
Transcripción completa de las páginas 74 a 79. Página 74. Internamente, para mantener la calidad de objeto erótico. El narcisismo femenino es un mecanismo de autoelevación y apreciación como objeto erótico, por lo que es posible afirmar que el primordial interés de toda mujer reside en aparecer adecuadamente destacada como objeto erótico, para cumplir con el objetivo básico de atrapar a un hombre. Infortunadamente, este mecanismo forma una trampa infernal, que funciona del siguiente modo. A. La mujer centra el objetivo de su vida en el hecho de encontrar y retener un hombre. B. Para esto recurre a convertirse en un buen señuelo erótico. C. Ello la obliga a tratar de perpetuarse en su calidad de mujer niña. D. La consecuencia directa de esto es el mantenimiento de su infantilismo y la castración como mujer, en el sentido de mujer adulta, desarrollada, o verdadera. Del análisis de las pautas observadas, se desprende la conclusión evidente de que la mujer gasta enormes cantidades de energía psíquica en asuntos que no conciernen a su autorrealización, lo que representa una pérdida de la fuerza que debiera utilizar en su propio desarrollo. De este modo, significa una auténtica castración o una forma de autodestrucción por malversación de facultades. Página 75. Es preciso aceptar el hecho de que cualquier forma de elevación del sexo femenino en orden a terminar con la discriminación para ocupar un sitial igualitario junto a los varones, debe necesariamente transcurrir a través de los cauces de un desarrollo individual que le permita abandonar la condición de mujer niña y objeto erótico, y que facilite los medios para no tener que recurrir a imitar los roles masculinos, realizando en cambio la verdadera femineidad de una persona individual, madura y adulta. Resulta indispensable enfrentar este problema en su verdadera y real dimensión, para que el sexo femenino no se engañe con el espejismo de una liberación propugnada por decreto, puesto que ningún medio externo puede suplir la carencia de un yo femenino plenamente desarrollado. Por el contrario, mientras más se luche por proteger a la mujer, mayormente puede fomentarse su debilidad e invalidez debido a que se reconoce que es tan desvalida como para obligar a que la sociedad se haga cargo de su existencia. De una vez por todas hay que reconocer el hecho indiscutible de que emancipación femenina significa, verdaderamente, emancipación de sí misma, es decir, liberación de aquellos mecanismos, pautas y conductas que mantienen alienado su auténtico ser. Ningún decreto, o resolución estatal o de organismos internacionales, permitirá a la mujer desarrollarse individualmente. Solamente logrará defender su igualdad de derechos con el hombre, valiéndose de un apuntalamiento jurídico. Esto equivale a lo que sucedería si la mitad de la humanidad fuera de reducida. Página 76. Estatura y se dictaran leyes proteccionistas para defender sus derechos, en vez de recurrir a estimular su crecimiento. El problema básico reside en que la mujer ha pasado tanto tiempo frustrada y limitada, que se acostumbró a su debilidad e inferioridad, por lo que en vez de crecer psicológicamente, prefiere permanecer pequeña, para explotar esa debilidad haciéndose proteger. No olvidemos, entonces, que emancipación es, realmente, liberación de sí misma. Significa cortar las amarras de aquellas pautas que mantienen alienada su naturaleza femenina. Volviendo al problema del drenaje de energía psíquica que involucra el narcisismo femenino, es preciso observar que la mujer no se maquilla ni hermosea para un solo hombre, puesto que una vez casada hace extensiva la proyección de su anzuelo erótico a todo varón. Como no cabe suponer que, teniendo ya compañero, pretenda cazar más hombres, queda claro que su objetivo es la autoapreciación erótica. La búsqueda de las miradas de admiración no tiene como propósito conseguir un varón, sino la propia satisfacción narcisista. Esto se comprueba en el hecho de que las mujeres se observan más entre ellas de lo que miran a los varones. De hecho, existe una especie de flirt entre hembras, que no tiene nada de homosexualismo, puesto que se basa en la necesidad de alimentar constantemente su ego. En este caso, el hermoseamiento exterior está destinado a impresionar y llamar la atención de otras mujeres, lo que se hace obvio al observar las actitudes de dos hembras que se cruzan en la calle o de amigas. Página 77. O conocidas que se acaban de encontrar. Inmediatamente, y con ojo experto, se observan mutuamente, de pies a cabeza, como despiadadas competidoras que trataran de evaluar el valor de la rival como objeto erótico. En verdad, esta es la bolsa de valores femenina. Se trata de comprobar diariamente el valor de las propias acciones. Mediante esta convicción es posible penetrar en el misterio del maquillaje, el peinado y el atuendo femenino, cosas que ningún varón aprecia verdaderamente, a no ser en calidad de marco. ¿Por qué vestirse, peinarse y maquillarse tan cuidadosamente si los varones no reparan en las peculiaridades de estos arreglos? La explicación es simple. Se embellecen para otras hembras y no para los varones. Resulta inútil, por lo tanto, molestarse en preguntar al varón qué opina de este u otro vestido, o qué peinado o maquillaje puede sentarle mejor. Este responderá siempre evasiva o desinteresadamente. Theodore Reik sostiene que existen solamente dos tipos de hombres que manifiestan un auténtico interés en la vestimenta femenina: los homosexuales y los fetichistas. Los primeros porque desean inconscientemente ser ellos mismos mujeres, y los fetichistas porque buscan el pene en el cuerpo femenino para contrarrestar inconscientemente la angustia de castración. De este modo, el objeto que se convierte en fetiche simboliza el pene, empleando este mecanismo imaginativo inconsciente para combatir el temor a la castración, que cobra tremenda fuerza ante la visión de una mujer desnuda. Página 78. Si de algún modo fuera posible captar, capitalizar, y dirigir la energía psíquica puesta en movimiento por el ser humano, bastaría el dispendio energético que requiere el narcisismo femenino, para atender a las necesidades de toda la humanidad. Pensemos en la fuerza desplegada por multitudes de mujeres que se dedican infatigablemente a frecuentar tiendas, peluquerías, salones de belleza, gimnasios, con el propósito de incrementar su atractivo personal para elevar su satisfacción erótica narcisista.
Carlos Castilla del Pino, en 4 ensayos sobre la mujer, de Alianza Editorial, dice. En cualquiera de ambos casos, el narcisismo, se refiere específicamente a la mujer, exige el entrenamiento constante en él, su concentración atenta, la imposibilidad de distracción, la movilización de la totalidad de los resortes físicos y psíquicos para la gratificación constante. Cualquiera adiestrado en la observación de estas personalidades totalizadoramente narcisistas, sabe de un hecho de la mayor gravedad: la inagotabilidad de estas instancias a ser más y más gratificadas. El narcisismo es un pozo sin fondo. ¿Cuándo puede en verdad considerarse satisfecho? En realidad nunca. La personalidad narcisista se sabe insegura, a poco que deje de ser gratificada en un momento determinado. La posibilidad de que el objeto gratificador hasta ahora, deje de serlo y dirija entonces su gratificación hacia otro objeto, es siempre factible. Como en un mecanismo feedback, el narcisismo precisa su constante retroalimentación y persigue insistentemente, mediante la adopción de nuevas actitudes, la perpetuación de la gratificación necesaria. Página 79. La vanidad femenina es una reacción frente a la convicción de estar en desventaja. De este modo, la vestimenta, por ejemplo, es una manera de compensar la carencia por medio de la belleza aparente. Según Reich, el vestido es una extensión psíquica del cuerpo de la mujer, y cuando ésta dice, no tengo que ponerme, está en realidad expresando de manera inconsciente, no tengo pene. El uso de pantalones es una muestra más de cómo la mujer a través de esta prenda se identifica con el rol masculino. Es probable que haya adquirido esta costumbre, en un comienzo, como un intento para sentirse emocionalmente más segura, identificándose con el hombre mediante el uso de una prenda que tradicionalmente le ha correspondido a este en exclusividad. La ropa tiende a sexualizarse, y de este modo, tal como falda significa mujer, pantalones significa hombre. Pienso que ninguna mujer que los lleve carece de un sentimiento inconsciente de seguridad y liberación, proveniente del hecho de utilizar una prenda de tradicional contenido viril, olvidando temporalmente la angustia de la castración. El que constituya una moda es un fenómeno paralelo, que no desvirtúa el mecanismo que he señalado. La moda, así como otras costumbres sociales, no nace por azar, sino que se motiva generalmente en factores inconscientes.